página, puede ser cualquier subdominio más.assetsap.com. Vamos a entrar a esta página que nos va a pedir el usuario y la contraseña. Entonces, dependiendo del proyecto o del cliente de la página, pueden ser varios subdominios. En este caso vamos a entrar a activofijo.assetsap.com, que es la que ya tenemos abierta aquí. Entonces, bueno, es básicamente la misma página, es una pasarela de imágenes que están por atrás, y aquí enfrente es la pantalla de logueo o de acceso a la propia aplicación. Vamos a colocar los usuarios por default, que son admin y admin en los dos campos, tanto usuario como contraseña. Vamos a hacer clic en iniciar o enter, y vamos a ingresar a la página del software, a la página principal. La página principal se llama Dashboard o tablero de control o tablero de indicadores. Aquí vamos a poder nosotros ver indicadores de cada uno de los módulos o de las tablas del sistema. Por ejemplo, ubicaciones. Dentro de las ubicaciones puede haber regiones, oficinas, puede haber ubicaciones, sububicaciones. Podemos también aquí ver usuarios, activos registrados, entre muchas otras. Estos les vamos a llamar widgets o artefactos, widgets normalmente, que podemos nosotros mover a nuestro gusto. Cada uno de estos widgets son personalizables y son por usuario. Ahorita nosotros entramos como administrador del sistema, pero podemos entrar como cualquier otro usuario que dimos de alta y ese usuario tendrá sus propios widgets. Estos widgets los podemos cambiar el tamaño, cambiar de ubicación o inclusive los podemos eliminar y podemos crear nuevos widgets. Por ejemplo, vamos a ver el de activos. Creo que el de activos fue el que borré. Entonces voy a crear un nuevo widget que sea el de activos. Aquí me va a decir cualquiera, le digo que sea el de activos. Yo quiero que se llame número de activos, por ejemplo, cualquiera, ¿no? Puedo ponerlo en formato de gráfica, en formato de resumen. Vamos a ponerlo en formato de resumen. Me da un ejemplo de cómo se va a ver. Y pues, si quiero algún otro filtro, si no es suficiente, con que le coloque activos, y me va a decir que el sistema tiene 50 activos, ¿no? Aquí yo le puse número de activos. Entonces, esta es la pantalla principal, Dashboard. Vamos a acceder a ella cada que iniciamos sesión y también cada que hacemos clic aquí a la izquierda, Dashboard. Significa que si nos cambiamos a algún otro módulo, por ejemplo reportes, pues fácilmente regresamos al dashboard haciendo clic de nuevo en dashboard. Muy bien. El siguiente punto es catálogos. Catálogos está compuesto por varios elementos. Vamos a revisar ahorita este que se llama usuarios. Los usuarios pues son los usuarios del sistema, son las personas que pueden ingresar al sistema a realizar alguna acción. ¿Cuál acción? Pues depende, ¿no?, del perfil que tengan. Pueden ser administradores, pueden ser usuarios que solamente pueden ver reportes, o pueden ser usuarios que realicen movimientos, etcétera. Hay muchas opciones que cada uno de los usuarios puede realizar y hay muchas formas de delimitar a qué tiene acceso ese usuario en específico. Aquí tenemos algunos ejemplos de usuarios. Nos muestra el ID del usuario. Normalmente es el número de empleado, el ID de empleado o la clave de empleado, lo que se coloca aquí. Entonces, cuando hacemos clic en este módulo, catálogos usuarios, nos lleva a esta pantalla. Esta pantalla de usuarios tiene que visualizarla. La que está por default, que siempre los muestra así, en cuadritos, que se llama mosaicos o tiles. Podemos ver también en slider, significa que los vamos a hacer un poco más grandes. Si tuvieras muchos usuarios y quisieras pasar por ellos y ver cada uno de ellos, un formato que te permite ver todos un poco más sencillo es el formato tabla. Aquí a la derecha tenemos los últimos tres botones, que son los tres tipos de vistas: mosaico, slider o tabla. Al final pues es exactamente lo mismo, es la misma información pero representada de una manera diferente. Cada uno de estos usuarios está ahí porque ya lo dimos de alta previamente, ya sea porque lo creamos a mano aquí en agregar usuario o porque lo importamos desde un archivo de Excel, cualquiera de las dos. Entonces, estos usuarios que ya están ahí podemos editarlos al hacer clic aquí en el botoncito de edición en el lápiz. Nos va a abrir
la caja de edición, donde tenemos algunos campos base de cada uno de los usuarios, por ejemplo, nombre, apellido, email, ID de usuario. Si te fijas, este ID de usuario es el ID que está aquí. Entonces, es muy importante porque con este ID te vas a loguear. Cuando nosotros necesitamos para loguearnos la contraseña que se defina. Un punto importante es quién es su jefe inmediato. Este es importante porque cuando vayamos a los procesos de administración, los movimientos nos va a pedir autorizaciones y en alguno de los casos nos va a pedir autorización del jefe inmediato. Y bueno, algunas otras pestañas como detalles del usuario, permisos, aquí están los permisos a los que el usuario tiene acceso dentro de la aplicación y las ubicaciones que el usuario puede ver o tener acceso. En este caso, por ejemplo, le asignamos local 10 a este usuario que se llama Jorge y tiene ID 4627. Hay un punto muy importante, de hecho es el más importante de todos, que se llama puesto y por eso está hasta arriba. Puesto significa algo así como el perfil o la categoría del usuario. En este caso vamos a listar todos los que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, administrador de logística del sistema, el CFO, el COO, contabilidad, director, director de infraestructura, sistemas, gerente, gerente de TI, gerente regional, logística, eh, solicitante y bueno, algunos otros puestos de prueba, ¿no? Que tenemos aquí. ¿Esos puestos son precargados o se pueden cargar propiamente dependiendo de cada? De inicio hay puestos precargados, que son algunos de los más comunes, pero son totalmente editables y tú puedes agregar tus propios puestos. Eso es muy importante. De hecho, eso es una parte muy interesante, muy importante que tenemos que ver si queremos crear usuarios que no están dentro de esos perfiles de puestos. Porque, por ejemplo, podríamos tener usuarios tipo operación, operadores o de logística o repartidores o cualquier otro tipo de usuario que no esté listado en nuestros usuarios, que ya sea al editar un usuario existente o al crear un usuario existente, podemos elegir. Entonces, vamos a este módulo donde te voy a mostrar cómo puedes dar de alta un perfil de usuario o un puesto de usuario antes de dar de alta al propio usuario. Y de esta manera vas a ver qué es lo que te permite este módulo de puesto de usuario. Entonces, esta opción para crear los puestos del usuario la vamos a encontrar en esta pestaña que se llama Avanzado. En esta pestaña que se llama Avanzado está esta opción que se llama Puesto del usuario. Vamos a hacer clic ahorita y nos va a llevar a este listado. Entonces, si te fijas en los usuarios que yo listé, vamos a entrar acá. En los usuarios que yo listé cuando fuimos al módulo de usuarios, ya sea al editar uno o al dar de alta uno nuevo, están todos estos: administrador de logística, de sistema, analista contable, auditor, autorizador corporativo, etc. Todos estos los vamos a encontrar aquí: administrador del sistema, director, etc. Todos están aquí, que significa que si tú quieres dar de alta un nuevo puesto de usuario, aquí lo puedes hacer. Siguiendo el ejemplo que teníamos, vamos a darlo de alta. Para darle de alta un nuevo puesto, tienes aquí opciones. Estas opciones que están aquí a la derecha arriba tienen un tooltip que te indican qué significa agregar perfil, vista mosaico, vista slider o vista tabla. Significa que pues se repite el mismo principio. De hecho, esto lo vamos a utilizar bastante. Son los mismos tipos de vista que tienen los diferentes módulos. Podemos ver cada uno de los elementos, en este caso puestos, en el otro caso usuarios, y pues vamos a ver un poco más adelante. Cada uno de estos elementos puede ser visualizado en mosaico, en slider o en tabla. Entonces te permite una fácil identificación. Imaginamos que estás buscando alguno. Si aquí tuvieras alguna imagen, pues te mostraría la imagen, pero si tú estás buscando directamente al perfil de contabilidad, pues es más sencillo que lo busques en formato tabla e identifiques el perfil de contabilidad. Vamos a dar de alta un nuevo perfil o un puesto de usuario. Imaginemos que por cualquier razón tú necesitas el puesto que se llama repartidor. Lo acabamos de buscar y no existe. Entonces vamos a crearlo. Crear perfil.
Aquí a la derecha de arriba vamos a colocar el nombre del perfil. En este caso vamos a llamarle repartidor. Y aquí al centro tienes opciones interesantes. Tienes un tab que se llama campos y tienes un tab que se llama permisos. ¿Qué significa esto? Bueno, campos significa que tú a este perfil de repartidor le puedes agregar información específica que solamente los puestos de usuario o los usuarios tipo repartidor, digamos, van a tener. Ningún otro usuario va a tener esa información específica, solamente ellos. Y en permisos son todos los módulos del sistema a los que el perfil repartidor va a tener acceso. Por default están todos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear el perfil con todos los permisos y sin campos. Y vamos a crear un usuario con este perfil para que veas lo que sucede. Entonces ya lo creamos, si aquí lo buscamos ya lo tendríamos que encontrar, ahí está. Este es un puesto que se llama repartidor. Para crearlo vinimos a avanzado, perfil de empleado, donde nos listó todos, y utilizamos la opción que es agregar perfil para que pudiéramos agregar nuestro perfil, que es en avanzado, es en puesto de usuario. No es en perfil de empleado, es en puesto de usuario. Porque ahorita estamos viendo usuarios y empleados es un módulo diferente. Muy bien, entonces aquí ya lo dimos de alta, vamos a buscarlo. Le pusimos repartir. Entonces ahí está. Ahora vamos a navegar hacia usuarios. Entonces lo que te quiero mostrar es que ahora cuando tú quieres dar de alta un nuevo usuario, tú puedes elegir de los que ya están ahí o el que tú acabas de crear, que se llama repartidor. Entonces, si tú lo eliges, no vas a ver nada nuevo. Vas a tener los campos por default, que son estos: nombre, apellido, mail, ID, los que vimos hace un momento, detalles del usuario, alias, área, departamento, descripción, los permisos, que son los que tú le dijiste que tenía repartidor, las ubicaciones, qué ubicaciones este usuario que va a ser de puesto repartidor va a tener acceso, y ya, nada más. No puedes agregar información adicional más que esta que tienes aquí. Entonces, esto es un usuario por default. Cuando tú creas un usuario, tienes siempre esta misma información disponible. Entonces, nota que aquí tenemos 4 pestañas. Es más, vamos a dejarlo aquí abierto para que cambiemos y desde acá vayamos al mismo repartidor, lo editemos y vamos a agregarle un nuevo tab de información. El nombre puede ser el que tú quieras. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vehículo de reparto. Y tú le puedes agregar este tab de información que se llama vehículo de reparto. Vamos a guardar el perfil. Entonces, tu perfil que se llama repartidor, si lo vas a editar, ya tiene este tab que tú le asignaste. ¿Qué significa? Que vamos a abrir una nueva pestaña de usuarios. Vamos a agregar un nuevo usuario tipo repartidor. Entonces, si te fijas, en el ejemplo anterior, antes de que editáramos repartidor, tenía estas 4 pestañas. Después de haber editado repartidor, le agregó esta pestaña que no tiene nada, pero ya es una pestaña adicional que nosotros se la pusimos aquí. Entonces, es un tanto largo quizá, pero es muy sencillo de comprender, es una lógica. Al perfil o al puesto de usuario le agregas información, cuando tú lo seleccionas, pues automáticamente aparece. Entonces, pues obviamente un tab en blanco no es algo que nos interese, ¿no? Nos interesa información que tú puedas introducir aquí del vehículo de reparto, a lo mejor marca, modelo, año, kilometraje, etcétera. Todo eso lo puedes agregar para este usuario y para todos los usuarios tipo repartidor. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Para eso, vamos a ir a otro módulo nuevo que se llama campos. Todo esto que te estoy explicando
lo podemos extrapolar a diferentes módulos. De hecho, funcionan todos muy similares. Si te fijas, por ejemplo, las vistas mosaico, tabla, slider, funciona para diferentes módulos. Entonces, con que lo aprendas una vez, puedes irlo usando en diferentes módulos y ya es mucho más sencillo. Esto es exactamente lo mismo. Los campos y la opción de agregar tabs y demás funciona para usuarios, pero también funciona para activos y también funciona para alguna especie, algún campo de movimientos, etcétera. Entonces, con que lo vayas aprendiendo para usuarios es más sencillo y lo puedes ir aplicando hacia otros módulos. Aquí, por ejemplo, entonces estábamos en los campos, por eso hay varios campos, si te fijas, campos de ubicaciones, campos de usuario, campos de activos, campos de movimientos, justo por lo que te acabo de comentar, porque puedes agregar campos de información hacia diferentes módulos del sistema. En este caso estamos en usuarios, así que vamos a campos de usuario. Si nosotros vamos a campos de usuario, nos va a listar todos los campos que se han creado para ser utilizados en usuarios. Puede ser que el que necesitemos ya esté aquí, por ejemplo, matrícula, o puede ser que no. Entonces vamos a ver, matrícula no existe. Entonces vamos a crear un campo que se llame matrícula. Para crear un campo, hacemos clic en el más, que pues hasta ahorita ya hemos visto que es el que nos permite crear algo nuevo de algún módulo en el que nos encontremos. Y aquí nos va a preguntar qué tipo de campo queremos crear. Son los campos estándar de los formularios. Puede ser un checkbox, que es una palomita como esta. Puede ser un campo calculado, que nos permite meter alguna especie de fórmulas. Puede ser un campo de moneda. Puede ser un campo de fecha. Puede ser un campo de fecha y hora. Puede ser un número en formato decimal. Puede ser un combo box, que esto es una lista de opciones, por ejemplo, países o estados. Puede ser un archivo, podemos crear un campo que agregues un archivo. Puede ser una imagen, puede ser un número en formato entero, puede ser una lista que sea multiopción, desplegas varias opciones y seleccionas más de una. Puede ser un campo tipo teléfono, puede ser un RAD, un RAD o radio es una opción donde tú tienes dos o tres elementos y seleccionas al menos uno de ellos, pero no dos al mismo tiempo o más. Un área de texto significa un área donde puedes colocar varios caracteres. Normalmente es una caja de texto de dos o tres líneas. Tienes un campo de texto, que esto es una sola línea de texto, por ejemplo, para un nombre o una matrícula, que es nuestro caso, o una dirección web, una URL. En este caso, justamente necesitamos un campo de texto. Aquí nos va a pedir diferentes datos para que tú crees tu campo de texto. Uno de ellos es el nombre. ¿Cómo quieres que se llame tu campo de texto? Vamos a llamarle matrícula. Luego nos va a pedir la etiqueta. ¿Qué significa la etiqueta? La etiqueta es esto. Esta es la etiqueta. Es decir, ¿qué quieres que aparezca aquí? Entonces, vamos a colocarle aquí matrícula. Si te fijas, en el nombre no le coloqué acento porque es el nombre del sistema, entonces nos conviene no colocarle caracteres no básicos, caracteres especiales. Y aquí como es la etiqueta, pues es texto, ahí no importa mucho. Tenemos el tooltip es este globito que nos aparece, por ejemplo, aquí, esto en negro, agregar usuarios es el tooltip, entonces aquí nos pide un tooltip, podemos decir ingrese matrícula y aquí tenemos un placeholder. El placeholder es este texto en gris que aparece antes de que tú ingreses un texto. Entonces aquí tienes la etiqueta, el placeholder. El placeholder pues es algo que te da un poco de instrucciones sobre el texto que tú quieres ingresar. Entonces pues aquí no hay mucho que meter, podemos colocar lo mismo, ¿no? Ingrese matrícula. Tenemos aquí un tamaño máximo, cuántos caracteres máximos ese campo de letras, contando letras, números, espacios, caracteres. Entonces 128 es más que suficiente para una matrícula. Y aquí tenemos un campo que se llama expresión regular. Expresión regular nos va a servir cuando quieres limitar qué caracteres va a recibir ese campo de texto.
Pueden ser caracteres numéricos, alfanuméricos, caracteres en formato hexadecimal, etc. En este caso, pues no nos interesa mucho colocar una expresión regular, entonces la dejamos en blanco, y si la dejamos en blanco, podemos recibir cualquier tipo de carácter. Ok, entonces vamos a guardar nuestro campo custom, a esto le vamos a llamar campo custom, y recordamos que es un campo custom para usuarios, ¿ok? Hay campos custom para varios módulos, pero si lo damos de alta en usuarios, solamente lo podemos usar en usuarios, no es intercambiable con otros módulos. Entonces aquí si lo buscamos, pues ya lo deberíamos encontrar, ¿no? Nuestro campo que se llama matrícula. Entonces, una vez que lo creamos, ¿ya lo podemos ver aquí? Espero que no. Porque todavía no se ha refrescado. Y si lo refrescamos, ¿ya lo podríamos ver? No se ha agregado al perfil. Exactamente. No lo vamos a ver porque no lo hemos agregado al perfil, solamente lo hemos creado. Entonces, pues no le hemos dicho que este campo aterrice en nuestro perfil repartidor. Que es el que ¿Y en estamos qué tab? Exactamente. Entonces, para hacer eso tenemos que ir de nuevo a avanzado, puesto de usuario. Estamos en usuarios, no en empleados. Aquí tenemos que encontrar el puesto al que estamos modificando. Y aquí donde dice vehículo de reparto es el tab que ya habíamos creado. Aquí a la derecha está el listado de campos custom. La primera vez que entramos aquí no te lo expliqué porque era más fácil que entráramos a los campos, que tuvieras que se listan aquí en campos de usuario, que todos estos que se listan, aquí los vas a encontrar, fecha, profile photo, fecha, ID de empleado, etcétera, usuario, etcétera, ¿no? Significa que pues aquí debe de estar el que creamos nosotros, el de matrícula. Entonces lo buscamos y aquí lo encontramos. Entonces es muy sencillo, simplemente lo arrastramos. Aquí nos pregunta, ¿es un campo requerido? Si es un campo requerido, significa que tú no puedes guardar un usuario sin que le ingrese el vehículo, ¿no? O lo que sea que tú hayas colocado como dato requerido. Entonces se lo puedes colocar. Entonces vamos a ver, vamos a colocarlo aquí, vamos a actualizar y vamos a usuarios para que veamos lo que pasa si tú seleccionas un repartidor. Aquí ya va a aparecer. Sí, ya debe Aquí ya debe de aparecer, exactamente. Entonces, si seleccionamos repartidor, tenemos su tab que le creamos, que se llama vehículo de reparto. Aparte, tenemos la matrícula y tenemos ingresa matrícula. Significa que ya le estamos dando campos específicos a repartidor. Es importante recordar que esto es por puesto. Si nosotros queremos esto para algún otro puesto, hay que actualizar ese otro puesto. Pero normalmente los puestos no comparten mucha información porque son datos muy específicos. Por eso lo hacemos por puesto. Significa que si tú vas a algún otro puesto, pues obviamente no va a tener ese campo de, de reparto, ¿no? De vehículo de reparto. Solamente este campo que tú creaste aquí, que se llama repartidor. Pues aquí está, matrícula. Tú puedes colocar tantos tabs como tú necesites. Se van a ir colocando aquí abajo. Y en los tabs, dentro de cada tab puedes colocar tantos campos como tú necesites. No hay un límite, ¿ok? Solamente que obviamente si lo llenas de muchísimos tabs, pues vas a tener un poco menos de espacio, ¿no? Pero normalmente pues tampoco se requieren tantos tabs. ¿Hasta acá vamos bien? Ok. Bueno, el siguiente paso es dar de alta a nuestro usuario que sea un repartidor. Entonces, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir un nombre. Vamos a llamarle Juan. Vamos a llamarle Juan Pérez. Vamos a decirle que su mail es juanperez.com. Vamos a decirle que su ID de usuario va a ser Juan. Vamos a decirle que su contraseña va a ser Juan Pérez. Punto, con minúsculas. Nos pide mínimo 6 caracteres. Vamos a decirle que su jefe inmediato es el administrador del sistema. Puede ser cualquier usuario. Aquí los tienes todos listados. Puede ser cualquiera de ellos. Y nos pide una firma electrónica. La firma electrónica es como un sello de cada uno de los usuarios. No la necesitas para operar. Puedes crear el usuario y el usuario puede ingresar y hacer movimientos y demás sin la firma.
Sin embargo, la necesitas para el tema de validaciones y autorizaciones de los movimientos, porque cuando un usuario hace ciertos movimientos, en los PDFs de reportes se plasma su firma electrónica. Su firma electrónica es una serie de caracteres únicos que son de este empleado. Entonces vamos a hacer clic en generar firma para que veas más o menos qué es. Entonces, para nosotros es una serie de números ilegibles que no tienen ningún formato ni ninguna validez, pero para el sistema es muy importante, porque esta serie de números es la llave que le permite crear movimientos y le permite sobre todo autorizarlos. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces tenemos nombre, apellido, email, ID, contraseña, jefe inmediato, etcétera. Tenemos otros tabs que no son obligatorios. Estos campos de este tab sí son obligatorios, los demás no son obligatorios. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, si tu usuario tiene algún alias, aquí lo puedes colocar. O otra forma como se conoce el puesto, otra forma como se conoce el usuario. Si tiene un área, dentro de las áreas que tuviste de alta, también lo puedes agregar aquí. Si tiene un departamento, también lo puedes agregar aquí. Si tiene una descripción, también la puedes agregar aquí. Este punto es importante. De inicio, nosotros ahorita que revisamos perfiles, vimos que puedes decirle que tu perfil o tu puesto repartidor tiene ciertos permisos. Nosotros dijimos, vamos a dejarle todos habilitados. Eso se puede y por eso mismo nosotros aquí vemos que repartidor tiene todos los módulos habilitados. ¿Qué significa? Que cada uno de ellos, por ejemplo, usuarios o perfiles, puede agregar, editar, borrar, ver o ver todo. Cualquiera de estos permisos. Sin embargo, tú puedes hacer una actualización hacia esos permisos, es decir, tú los puedes sobreescribir. Si, por ejemplo, repartidor tiene todos los puestos, pero el usuario Juan Pérez que tú estás dando de alta en este momento no quieres que tenga acceso a su vez a usuarios, pues le quitas usuarios. Aquí hay que tener en cuenta que tú le estás quitando el permiso del módulo de usuarios a Juan Pérez, nada más a Juan Pérez. No se lo estás quitando a los repartidores, nada más a Juan. Significa que cuando des de alta un repartidor nuevo, va a tener el módulo de usuarios. Si tú quisieras darle a todos los repartidores el módulo de usuarios, tendrías que ir a la edición de ese puesto de usuario específico. Ahorita hacemos el ejemplo. Entonces vamos a quitarle usuarios, por ejemplo. Y en ubicaciones, todavía no vemos el módulo de ubicaciones. Entonces, si quieres ahorita lo dejamos así para que ahorita que veamos ubicaciones le podamos agregar aquí y tenga más sentido. Y bueno, en su información específica que le pusimos, que fue el vehículo de reparto, pues le podemos poner cualquier matrícula, ¿no? Y lo guardamos. Bueno, normalmente son 3. Aquí está Juan. Entonces, ya se creó un empleado. Vamos a ponerle una foto si quieres. Vamos a descargarla. Entonces ahorita que lo guardamos no le pusimos foto, pero pues no hay problema, ¿no? Tú lo editas cuando tú quieras y eliges la foto que tú tengas. Obviamente normalmente es la foto del propio empleado. Entonces lo guardamos y se actualiza automáticamente, ¿no? Tienes ya la foto del empleado. Entonces vamos a cerrar sesión y vamos a entrar como Juan, para que veas, por ejemplo, cómo funciona eso de usuarios. Nosotros a Juan le quitamos usuarios. Entonces desde Juan no podríamos ver otros usuarios. Es la misma pestaña, bueno, cuando hice clic a la pestaña de logueo, la pestaña inicial. Entonces aquí vamos a poner en minúsculas Juan, su contraseña era Juan Pérez. Vamos a entrar, nos va a dar acceso, sabes que te va a dar acceso desde que empieza a cargar dashboard. Si te fijas, aquí ya está logueado Juan Pérez. No tienes dashboard porque, como te comentaba, los dashboard, tableros o indicadores son por usuario. Entonces cada usuario pues no tiene sus indicadores.
se los puedes crear. Entonces te aparece el dashboard, ¿no? Entonces todos los dashboards son por cada empleado y cada uno va a elegir los que necesite. Exactamente. Sí, exactamente. Y se guarda. Entonces, por ejemplo, aquí Juan Pérez no tenía ningún dashboard porque cada usuario pues se crea sus propios dashboards. Entonces vamos a salir. Voy a volver a entrar. Y entonces ya tiene su dashboard, ¿no? Su indicador. Dashboard es toda esta pantalla y aquí estos los vamos a conocer como KPIs o como indicadores. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si Juan Pérez quiere editarse a sí mismo como usuario o editar a alguno otro? Pues no va a poder, porque dentro de catálogos estaba usuarios y pues no puede. Se le quitaron esos permisos. Exactamente, no tiene acceso a usuarios. Entonces así es como funciona el tema de permisos. Bueno, vamos a... Solamente puede estar logueado un usuario a la vez, entonces si nosotros refrescamos aquí, estamos como admin, se cambia a la sesión de Juan Pérez, ¿no? Entonces es importante saber eso porque solamente en la misma computadora solamente puede estar logueado el mismo usuario a la vez. Vamos a salir como Juan Pérez y vamos a entrar como, como administrador para revisar rápido esto que te comentaba mira, el administrador tiene sus propios dashboards, no se modifica ni nada, ni se agrega el otro, etcétera, son independientes, cada uno de ellos tiene su propio dashboard. Vamos a ver este tema de qué pasa si le quieres quitar usuarios o cualquier módulo a un puesto, para que todas las personas que tú des de alta o las que diste de alta ya no tengan acceso a ese módulo. Vamos a ir a puesto de usuario y vamos a ir a buscar, se llama repartidor y lo vamos a editar. Antes de eso voy a cargar aquí, voy a refrescar para que me actualice como el admin. Voy a ir de nuevo a usuarios, voy a dar de alta uno nuevo, voy a ir a repartidor para que veas que todavía lo tiene, porque como lo que hicimos anteriormente fue quitarle este módulo a un usuario en específico, no al perfil. Entonces, ¿qué pasa si se lo quitamos al perfil? Aquí en permisos le quitamos usuarios, lo actualizamos, vamos a refrescar la pantalla de usuarios, vamos a dar de alta uno nuevo, vamos a buscar nuestro perfil repartidor y vamos a permisos. Entonces, si te das cuenta, ya no tiene este permiso. Obviamente la persona que sea el superadministrador o el admin es el superadministrador del sistema. Él tiene el poder de regresarle el permiso de ver usuarios o no, porque es la misma persona o el mismo administrador que desde aquí lo editó para quitárselo o ponerse. Entonces funciona a la inversa también. A lo mejor el perfil repartidor no tiene usuarios por default, pero tú necesitas que por alguna razón Juan Pérez sí tenga acceso a usuarios, porque es el coordinador de repartidores, por cualquier otra razón. Entonces, por eso necesitarías o necesitarías que si tuviera acceso, entonces se los pudieras dar a Juan Pérez, ¿ok? Bueno, entonces hasta acá cómo vamos. Bien, bien. ¿No? Okay. Bueno, hay una opción para subir tus empleados si tú tienes un Excel, que es el que te comentaba acá, importar. Es muy sencillo, simplemente tienes que tener algún archivo de Excel, que bueno, aquí no tengo alguno me refiero apropiado para activos, pero con lo voy a usar el que tenía de prueba. Lo que hace es colocarte aquí la pestaña, la primera pestaña de tu libro de Excel y te pone las columnas. Entonces aquí te lista los nombres de tus columnas y aquí a la izquierda te dice que los relaciones. Entonces tu ID de usuario lo vas a relacionar con una de las pestañas que tienes aquí, por ejemplo ID, ¿no? Tu nombre lo vas a relacionar con otra, que se llama NE. Aquí a la derecha, de nuevo, es una vista previa de tu archivo, de tu primera pestaña de Excel. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, apellido lo vas a relacionar con alguna de ellas. Aquí, pues obviamente yo no abrí un archivo de Excel para importar un usuario, por eso no tengo apellido. Pero si tuviera, pues aquí lo encontraría y lo colocaría.
y así relacionaría cada uno de ellos. Un punto muy importante, un campo muy importante es el ID de usuario. El ID de usuario es único. El ID de usuario te permite crearle la llave al propio usuario y también es cómo va a poder loguearse al sistema, que eso ya lo vimos hace un momento. Y también es importante porque tú puedes automatizar también subir las imágenes de los usuarios. Si tuvieras un archivo que con todas las imágenes, lo único que tienes que hacer es que a tu usuario le tienes que poner cuál es su ID de usuario. Si te acuerdas, a este usuario le pusimos que su ID era Juan. Esto es por hacerlo ejemplificativo. Normalmente decía que los IDs son números o claves de empleado. Entonces normalmente no se llama Juan, se llama pues 43343 o el SD 345, ¿no? Y esa es su clave. Entonces cuando tú tengas, por ejemplo, 100 usuarios, lo único que tienes que tener en una carpeta son sus 100 fotos y nombrarlas con su ID de usuario. Guardarlo en un archivo zip y entonces aquí ubicas ese zip que guardaste con todos los usuarios con sus IDs. Eso sí está claro. El usuario le pone su ID. Sí, sí. Como si fuera su nombre, pero su ID. Lo guardas en un archivo zip, como quieras que se llame. Lo encuentras y lo abres y entonces va a relacionar esta columna de IDs con las fotos que encuentra aquí y automáticamente las va a relacionar. No lo voy a hacer aquí, pero hay un video que ejemplifica bastante bien cómo se hace esta Sí, importación. es decir, el nombre de tu imagen como tal tiene que ser el nombre del ID que estás metiendo. Exactamente. Por eso es muy importante que obviamente tus empleados, perdón, tus usuarios tengan un ID diferente. Entonces, si tienes 10 usuarios, tienen que tener IDs diferentes porque es su llave. Y si no tienes IDs diferentes, cuando hagas clic en guardar, te va a hacer un proceso de importación y te va a decir que no los puede importar porque tienen el mismo ID. Entonces, como son la llave del sistema, no pueden ser iguales. Y si tú quieres dar de alta un nuevo usuario y le das el mismo ID, va a pasar exactamente lo mismo. Te va a decir que ese ID no existe, porque debe ser único. Por eso te decía que pues obviamente no es el nombre, normalmente son números. O el ID, o el folio, o la clave. Ok, entonces, bueno, este botoncito pues es muy claro, ¿no? Si tú quieres eliminar algún usuario, lo eliminas con este botón de acá o aquí directamente con el cesto. Lo que te acabo de explicar de importar. Acá hay una opción que se llama generador de firmas. El generador de firmas pues es muy sencillo. Te dice cuántos usuarios tienes, cuántos usuarios tienen firma y cuántos usuarios no tienen firma. Te dice que 3 no tienen. Acabamos de dar de alta a Juan y a Juan sí le colocamos una firma, ¿no? Acá está. Pero probablemente algunos de los que estén acá, o todos, no tienen firma. Te decía que no es un problema grave a menos que estos usuarios estén involucrados en autorizaciones de movimientos. Para eso sí necesitas la firma. Entonces por eso tienes este módulo. Si un usuario no tiene firma, no le afecta. Y si tiene, pues le afecta menos, ¿no? Si tiene, pues lo puedes usar para cualquier rutina de administración de estas solicitudes. Entonces, si tú haces clic aquí en generar firmas, todos estos usuarios que no tienen firma, como el que vimos de aquí, se le va a generar en automático. Entonces aquí te dice, usuarios con firmas electrónicas 5, usuarios sin firma electrónica 0. ¿Qué significa? Que estos que no tenían, ya tienen. Entonces lo único que pasó es que te ahorraste el hacer clic en cada uno de ellos. Acá tenemos poquitos, ¿no? Pero en casos donde tienes 100, 200, 300, 500 usuarios, pues a lo mejor cada vez que los generaste, o si varias personas los generaron, les pusieron su firma o no, porque es opcional, no es para todos. Entonces, esta es una manera sencilla de colocar la firma a todos. Tienes otra opción que se llama testigos. Testigos es interesante para, igual, los movimientos, sobre todo las bajas. Cuando tienes un movimiento tipo baja, sobre todo en las bajas planeadas, ya sea por venta o por obsolescencia, donación o algún otro tipo, los procesos de bajas te van a preguntar que involucres a testigos dentro del mismo proceso. Entonces tienes 3 testigos importantes. Uno de gerencia y de auditoría operativa y financiera, y aquí pues lo único que tienes que hacer es colocar un usuario del sistema que sea tu testigo. Otro que es dirección de inmuebles y control de activos, obviamente la parte de control, y aquí seleccionas a tu usuario que va a ser tu testigo. Y para la última que es dirección de contabilidad o el área de contabilidad.
Entonces aquí también seleccionas tu testigo. Para eso te sirve este módulo. Puedes seleccionar a la misma persona, es decir, si tu empresa no tiene tres áreas operativas diferentes o la misma persona de activo fijo controla todos estos tres, pues selecciona al superadministrador como la misma persona y guardamos. Control de contraseñas, esto es sencillo, te pregunta cada cuánto quieres que la contraseña caduque. Es muy importante que esté caducando para elevar el nivel de seguridad. Entonces aquí le estamos diciendo, por ejemplo, que cada 90 días quieres que esa contraseña caduque. Cada 90 días que un usuario nuevo se registre, el sistema en automático le va a decir que tiene que cambiar su contraseña. Y bueno, terminamos con el módulo de usuarios. Vistas. Sí, bueno, eso ya lo vimos al principio. Mosaicos, slider o tab. Entonces, esto es propiamente usuarios. Vimos usuarios, vimos los puestos de usuario, vimos los permisos y los tabs que le puedes crear al puesto. ¿Y cómo puedes rellenar esos tabs? Pues con campos de usuario. Que todo eso lo encontramos acá, tanto puesto de usuario como campos de usuario. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. ¿Dudas? Bien. No. Ok, muy bien. Entonces, esto ya te va a permitir crear tus usuarios sin limitarte a los que tienes por default. Ya puedes crear tus propios puestos, ya puedes crearle a esos puestos campos, Y editarlos también. editarlos, moverlos como los necesites, también al nivel de permisos para que veas que a la izquierda ves más o menos módulos dependiendo del nivel de acceso al software y o a tus usuarios en específico. El siguiente catálogo importante es el de ubicaciones. Este campo te permite crear los árboles de ubicaciones. Este es el objetivo de este módulo, los árboles de ubicaciones. Entonces, ¿qué significa árbol de ubicaciones? Vamos a ver uno que tenemos aquí creado. Siempre va a iniciar en home, es decir, aunque tú no tengas ninguna ubicación, lo único que vas a tener es un home. Esa es como la base, o el punto de partida de tus ubicaciones. Aquí pues ya tenemos creado un ejemplo. ¿Qué ejemplo tenemos? Vamos a verlo. Aquí dice Naucalpan, aquí dice HTK, aquí dice bodega, aquí dice algunos locales, aquí dice algunas ubicaciones y aquí también. A esto le vamos a llamar árbol de ubicaciones. Entonces, nota que tenemos 4 jerarquías o 4 niveles, sin tomar en cuenta home. Home es como el 0, no lo vamos a tomar en cuenta, pero los demás sí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 jerarquías. Estas jerarquías son las que nosotros vamos a tener en la mayoría de los casos para poder dar de alta a nuestros activos. Y funcionan de la siguiente manera. La primera funciona como región o concentrador geográfico. El siguiente funciona normalmente como edificio. Entonces, por ejemplo, región Estado de México o región Ciudad de México o región Valle de México. Y aquí los edificios que tú tengas. Aquí vas a tener, pueden ser ubicaciones o pisos, normalmente son pisos. Entonces, si aquí tú tienes un edificio, aquí tú tienes un piso de tu edificio. Entonces, imaginemos que tu piso es Corporativo Santa Fe, tú vas a tener varias ubicaciones, puedes tener 5 pisos, 10 pisos, entonces vas a tener 1, 2, 3, 4, puedes tener activos en los estacionamientos, entonces E1, E2, E3, o -1, -2, Sótanos, etc. Sótanos, azoteas, etc. Normalmente aquí entonces listamos los pisos y después de los pisos listamos las sububicaciones, es decir, si tú estás por ejemplo en piso 3 va a tener contabilidad, sala de juntas, sala de comunicaciones, site, comedor, lobby, privados, oficinas, etcétera. Todas esas sububicaciones van a estar dentro de tus pisos y tú las vas a dar de alta para crear tu árbol de ubicaciones. Entonces los puntos importantes a anotar aquí son las jerarquías. Como lo vimos ahorita tienes 4. Una se llama región, otra se llama edificio, otra se llama ubicación o piso y otra se llama sububicación o las ubicaciones de cada uno de los pisos. Entonces aquí tenemos una sola región. Vamos a crear una región nueva para que veas cómo funciona. Para crear una región nueva, es importante mencionar que todo esto también lo puedes importar desde un archivo Excel de una manera muy similar a cómo importas usuarios. Entonces vamos a crear una nueva región.
Entonces aquí solamente hay un botoncito que dice agregar. Detecta si estás en edificio, si estás en ubicación o en sububicación o en región, y automáticamente en donde estés, pues obviamente es lo que tú necesitas agregar. No, En este caso estás en región, entonces te va a agregar una región. necesitas. Ok, te va a pedir un ID de región. El ID de región es el identificador único de tu región. Es un campo abierto porque normalmente muchas empresas ya tienen un identificador para diferentes ubicaciones. La región puede ser parte de un centro de costos, por ejemplo. Entonces un centro de costos a lo mejor tiene un código. A lo mejor no lo manejas como región. No importa si lo necesitas porque es su identificador, pero está abierto. Entonces le puedes poner el ID que tú quieras. Por ejemplo, región 2, porque es la segunda región que vamos a dar de alta. O si tú le identificas de alguna manera con algún código, aquí se lo puedes ingresar. Y el nombre de la región, vamos a poner aquí, por ejemplo, zona Santa Fe. Si tú vas a dar de alta edificios que están en zona Santa Fe, en esa región, pues aquí la puedes agregar y puedes tener una descripción sencilla. Por ejemplo, lo que tú quieras, ¿no? Región coordinada por CDMX. Entonces, aquí te va a mostrar algunas otras opciones. Por ejemplo, oficinas o edificios que tú tienes en esa región. Si ahorita hacemos clic, no me va a mostrar ninguna porque no tenemos ninguna disponible, porque ya todas están asignadas. No importa, ahorita la creamos. Entonces vamos a guardar esta región sin una oficina o sin un edificio. Aquí está, ya está tu región. Entonces vamos a actualizar esta pestaña. Vamos a ir al árbol y te vas a dar cuenta que teníamos la región Naucalpan y ahora tenemos la región Zona Santa Fe. No tiene absolutamente nada porque pues es una región nueva, pero le podemos agregar un edificio u oficina. Vamos a agregarle de nuevo, te pide un ID de tu edificio y es exactamente lo mismo. Muchas veces los edificios ya tienen sus propios códigos. Entonces imaginemos que este ya tiene su propio código, que sea este por cualquier razón, y nos pide el nombre del edificio, del conjunto o de la oficina. Vamos a llamarle corporativo Camarera. Y aquí te va a pedir las ubicaciones. Si te fijas, es como una escalera. La región te pide su oficina, conjunto o edificio. Y el conjunto oficina o edificio te pide la ubicación o piso. Que es su siguiente. Exactamente, que es la siguiente jerarquía. jerarquía. Pero lo podemos hacer al revés, de sububicación a región o de región a sububicación, no importa. Lo que pasa es que como lo hicimos de región hacia abajo, pues obviamente los que siguen no los tenemos creados, ¿no? Por eso ahorita no los podemos agregar. Ok, entonces si hago clic aquí en guardar, me va a crear el edificio. A esta jerarquía normalmente la conocemos con estos tres identificadores: edificio, conjunto u oficina. Realmente pues tú le puedes llamar como tú quieras, porque pues es una jerarquía abajo de la región. Entonces abajo de las regiones pues puedes tener distribuidas oficinas, o puedes tener distribuidos edificios, o puedes tener distribuidos conjuntos. O hasta subregiones. O una subregión si fuera el caso, que la puedes meter como otra región si quieres para no complicarlo. Entonces, aquí está lo que dimos de alta, que fue unidad de explotación, edificio. Aquí está quien lo creó, estamos logueados como el admin, la fecha de creación. Y bueno, había otras opciones, por ejemplo, dirección. Puedes colocar aquí la dirección. Entonces, por ejemplo, le puedes poner calle Camarena 234, o lo que tú quieras, y lo puedes guardar, ¿no? Entonces se actualiza y si te fijas su región está en blanco. ¿Qué significa? Que no está asignado a ninguna región. Pero aquí ya le creamos su región. Lo único que tenemos que hacer es ligarlos, hacerles un link entre ellos. Para eso vamos a editar zona Santa Fe. Y aquí donde nos dice qué oficina le quieres agregar a tu región que se llama zona Santa Fe, ya nos va a mostrar una disponible.
Las demás, a pesar que existen, y ya las vimos ahí, que solo es una, no me la muestra porque no está disponible porque ya está asignada a otra región. ¿Ok? Entonces lo seleccionas, haces clic en más o en agregar. Aquí te dice ya la agregué, hacemos clic en guardar y entonces vamos a actualizar el módulo de ubicaciones. Vamos ahora al árbol de ubicaciones y si te das cuenta, Zona Santa Fe ya tiene un edificio, conjunto u oficina asignada, que es Corporativo Camarena. Ok, ¿hasta acá vamos bien? Sí. ¿Dudas? No, ninguno. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con las ubicaciones. Entonces, te pide una ID de ubicación. Aquí normalmente ya no tienen las empresas IDs a ese detalle, por ejemplo, de los pisos. Pero tú de todas maneras lo sigues necesitando para que tu piso sea único. Entonces le puedes poner, por ejemplo, UBI09, ¿no? Voy a ponerle 19 para asegurarme que no existe. Y el nombre, pues puede ser piso 1, piso 2, etcétera, ¿no? Vamos a ponerle, para identificarla ahorita, piso 19. Lo guardamos y aquí aparece. Si nos vamos a edificio, ¿te acuerdas que hace rato no estaba Zona Santa Fe? Ya. Ya apareció aquí como región. Entonces, el árbol tiene Zona Santa Fe y corporativo, pero ya tenemos una ubicación que se llama piso 19 que le podemos agregar a este edificio. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo editamos y aquí nos dice, tu edificio que se llama Corporativo Camarena, ¿quieres ponerle alguna ubicación? Sí, quiero ponerle esta ubicación que se llama piso 19. Ok, agrégasela. Se la agrego. Si te fijas es muy similar a lo que hicimos anteriormente y le damos clic en guardar. Se guardó. Vamos a actualizar para ver de nuevo el árbol actualizado. Vamos a desplegar Zona Santa Fe, se despliega Corporativo Camarena y Corporativo Camarena ya tiene piso 19. Ok, entonces hasta acá vamos bien. Pues ya nos falta nada más su ubicación, ¿no? Entonces, ¿qué se te ocurre agregar aquí? Una oficina o un lugar de ese piso. Ok, vamos a ponerle subi 19.1, para que sea tu primera ubicación. ¿Y cómo le quieres llamar? No sé, recursos humanos. Ok, vamos a ponerle recursos humanos. La zona de recursos humanos, que en este ejemplo está en el piso 19, ya la creamos como ubicación, pero pues obviamente todavía no aparece aquí porque no la hemos ligado. Aquí es importante ver que a diferencia de las otras jerarquías, ubicaciones, no la ligamos dentro de sus ubicaciones. Si te fijas, quieres editar la ubicación que dimos de alta, que era piso 19, perdón, que era recursos, no, la ubicación que sí era piso 19, hasta aquí. Si la quisieras editar, la puedes editar, pero no te va a llevar a ningún, a que le asignes esa parte del árbol. Entonces, tú no le asignas una sububicación a piso 19 o al piso que sea directamente en ubicaciones, se lo asignas en edificio. Es decir, desde edificio controlas dos jerarquías, tanto el piso como la sububicación. Si te diste cuenta, aquí cuando editamos la que sea, eh, vamos a tomar este ejemplo, que es el que estamos usando, hay un tab que se llama sububicaciones. En este tab que se llama sububicaciones es donde tú tienes todos tus pisos o todos tus, eh, sí, todas las ubicaciones que ya diste de alta, la mayoría de los casos pisos, y a la derecha a cada uno de ellos le puedes asignar una sububicación. Entonces para asignársela tienes que seleccionarlo, el piso. Aquí se listarían más si tuvieras más pisos, pero como solo tienes uno, pues solamente se lista uno. Tienes que seleccionarlo, tienes que estar seguro que se sombrea, como ahorita se acaba de sombrear. Y en sububicación tienes que buscar la sububicación que tú diste de alta para este piso. En este caso es recursos humanos. Lo seleccionas, haces clic aquí y luego haces clic aquí en asignar. Te va a enviar un mensaje que se asignó correctamente. Te lo va a desaparecer porque puedes seleccionar para cualquier otro piso. Haces clic en guardar. Vamos
a actualizar para ver qué pasó con el árbol. Teníamos zona Santa Fe, teníamos Corporativo Camarena, teníamos piso 19 y ahora ya deberíamos de tener aquí en Corporativo Camarena recursos humanos. ¿Okay? Entonces, esta es la manera como nosotros formamos el árbol de ubicaciones. Y si te acuerdas, te había comentado que solo nos quedó pendiente algo de usuarios, que es el tema de ubicaciones, que ahora ya tiene más sentido cuando vayamos a editar tu usuario que diste de alta. En el tab de ubicaciones te pregunta a qué ubicación tiene acceso Juan Pérez. Entonces tú le puedes decir, Juan Pérez tiene acceso a todo el edificio, perdón, a toda la región zona Santa Fe. Si tienes aquí varios edificios, entonces tienes Corporativo Camarena, Corporativo eh, Carretera Toluca, Corporativo Vasco de Quiroga, etcétera. Si tienes todos esos corporativos y tú le seleccionas aquí, entonces Juan Pérez va a tener acceso a todo lo que se encuentre en esa región. Si tú seleccionas más arriba, por ejemplo, Home, Juan Pérez va a tener acceso absolutamente a todas las regiones y todos los edificios dentro de esas regiones. Pero si tú dices Juan Pérez, pues su área de reparto está en Corporativo Camarena, pero nada más al piso 19, no va a ningún otro piso. Entonces tú seleccionas, por ejemplo, piso 19 y solamente va a tener acceso a todos los activos que estén en el piso 19. ¿Okay? Entonces, eso significa que la selección es una ubicación. Entonces, solamente cuando se logue en el sistema Juan Pérez, va a tener acceso a esos activos, a esa acotación. Solamente de ese piso, de ese edificio, de esa ubicación o de esa región o a todo, ¿no? Dependiendo. Entonces, para eso sirve ubicaciones. De ahí vamos a saltar a este otro módulo que se llama activos. Es el módulo más importante, pues es un software de control de activos. Y aquí vamos a tener algunas opciones. Una de ellas, una de las más importantes, son los activos de referencia. Aquí hay que tener mucho cuidado. Los activos de referencia no son activos reales. Es decir, si tu empresa tiene 1000 activos, aquí no te estoy diciendo que hay 1000 activos de tu empresa. Los activos de referencia, llamémosle virtuales, porque no existen. Estos activos no existen. Significa que si tú quieres dar de alta activos, primero tienes que crearlos aquí, para que tú los puedas relacionar físicamente, es decir, tú les puedas colocar una etiqueta. Un ejemplo conceptual para comprender esto es, por ejemplo, sillas secretariales. Tú puedes tener 500 sillas secretariales en tu empresa, en tus edificios, en tu corporativo, en tu piso, etc. Pero son idénticas, ¿no? Porque las compraste al mismo proveedor, etc. Entonces tienes 500 sillas secretariales que se llama silla secretarial giratoria eh, negra, ¿no? Así se llama tu modelo. Tienes 500. Entonces lo que tú tienes que hacer aquí es ir a tu categoría o tu tipo de activo mobiliario y crear un activo que se llame silla giratoria, porque es una referencia de todos los activos que tú puedes etiquetar. En este caso, pues, si hubiera una silla giratoria, ya no tendrías que crearla, pero aquí no hay una silla giratoria. Entonces, vamos a crearla. Imagina una silla muy sencilla, una como esta. ¿Cómo la creas? Pues es bastante sencillo. Para crearla vas a la categoría en donde tú quieres crear tu silla, en este caso es mobiliario, y aquí vas a tener estos botones con los que te digo que vamos a irnos familiarizando conforme vayamos viendo diferentes módulos. Si te das cuenta, a la derecha tienes los tres mismos iconos para las vistas, que es mosaicos, slider y tabla. Entonces, tus activos de referencia los puedes ver en esas tres formas. Entonces, si tú quieres crear una referencia nueva, vas a ir aquí y vas a ir a objeto, un objeto o un objeto de referencia o un activo de referencia, más objeto. Y va a ir aquí. De nuevo te va a preguntar un ID. Entonces, esto sí es mucho más común.
que en tu catálogo de empresa, por ejemplo, si usas un ERP como SAP, PeopleSoft o alguno de ellos, probablemente lo que tú compras ya lo tienes registrado con algún ID que hace sentido para tu contabilidad, tu empresa y demás. Entonces, todas las sillas giratorias pues tienen su código, ¿no? Imaginemos que tienen este código. Y te va a pedir una descripción. ¿Cuál es tu descripción? Pues ya habíamos dicho que es silla giratoria negra, ¿no? O secretarial o como quieras. Te va a pedir opcional una foto. Tú la puedes poner, una marca, pues no sé, no puede ser PM Steel, un modelo, el que quieras. El perfil del activo normalmente es la categoría que tú ya manejas para ese tipo de activos. Puede ser un número o un código, ¿no? Te va a pedir un departamento. Tú le puedes decir que pertenece a alguno, no es obligatorio. Te va a decir qué tipo de activo es. Tú ya estás en mobiliario, pero de todas maneras lo puedes elegir aquí, que es de mobiliario. Te va a pedir un precio de compra. Esto es importante si quieres que funcione el reporte de depreciación. Entonces, ¿cuánto te cuesta esta silla? Pues a lo mejor te cuesta 1,800 pesos mexicanos o $150, etc. Proveedor, si tú tienes dado de alta un proveedor en el sistema, aquí lo puedes elegir. No sé, tipo Office Depot, Office Max, o PM Steel, o algún otro proveedor, ¿no? Aquí no tenemos dado de alta ninguno, por eso no aparece, pero lo podemos dar de alta. Entonces lo guardamos. ¿Y qué es lo que aparece aquí? Tu silla giratoria. ¿Hasta acá vamos bien? Ok. Entonces yo te dije que aquí podías crear tu silla. Esto te va a servir para que tú, digamos, actives este tipo de activo para ser etiquetable en tu empresa. ¿Qué activos son etiquetables? Pues eso depende mucho de cada uno de los proyectos, de cada uno de los clientes. Pueden ser normalmente a través de un parámetro de montos, cuánto cuesta un activo, y de ahí hacia arriba. Lo que es muy importante son las categorías de los activos. Pero ¿qué pasa si yo te digo, por ejemplo, o tú me dices que tu empresa tiene activo biomédico y que tiene algunos hospitales? Entonces tú necesitas dar de alta un robot de operación. Entonces me vas a decir, aquí no lo voy a dar de alta como decoración, ni como electrónico, ni como equipo de cómputo, ni como mobiliario, y que obviamente tampoco como vinos, lo quiero dar de alta como biomédico. Pues obviamente tú lo puedes hacer, como todo en el software, o la mayoría de los módulos son muy, muy flexibles, muy editables. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues crear tu categoría. Si mobiliario no existiera, pues lo que tenías que hacer era crearla. Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Si tú quisieras, este, gracias. Si tú quisieras crear tu categoría que fuera de equipos biomédicos, lo puedes hacer. Vamos a ver aquí nada más voy a guardar la imagen, ahorita vas a ver por qué. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crear la categoría? Home es el contenedor de las categorías, aquí las listas. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a Home. Si tu categoría no existe, vamos a ir aquí a la pestañita hacia abajo y vamos a elegir tipo de activo. Tipo de activo es lo mismo que categoría de activo. Vamos a seleccionar tipo de activo y aquí nos va a pedir cómo quieres que se llame tu tipo de activo. Entonces vamos a llamarle biomédico. Le puedes poner una fotografía que siempre es útil para tenerlo ilustrativo. Y un punto muy importante es la depreciación. La depreciación nos va a permitir englobar a todos los activos biomédicos con un mismo porcentaje de depreciación. Tus activos se deprecian
anualmente con un porcentaje establecido en la ley. El porcentaje depende del tipo de activo. No es lo mismo una silla que un vehículo, que un inmueble, que un robot biomédico, que una máquina de resonancia, etc., ¿no? Entonces, para eso también sirven las categorías, para que tú los agrupes conforme a tus depreciaciones. Entonces, si por ejemplo todos tus equipos biomédicos se deprecian al mismo porcentaje, te sirve mucho que aquí les pongas que, por ejemplo, se van a depreciar al 15%. Entonces, no es obligatorio, pero si lo pones, te ayuda para el módulo de depreciación. Hace un vínculo con el precio de compra y la fecha de compra, y entonces el reporte de depreciación comienza a funcionar. Aquí abajo tienes un apartado conocido, que son los tabs y los campos. Vamos a dar de alta ahorita tu categoría biomédico sin hacer nada aquí abajo, y regresamos un poco más adelante para que veas lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en Home te lista tus categorías y ya dimos de alta tu categoría biomédico. Vamos a entrar a biomédico. Si entramos a biomédico, vemos que no tiene ningún objeto, pero tú puedes dar de alta objetos en biomédico. Entonces tú me decías, yo tengo equipamiento biomédico que quiero dar de alta. Ok, vamos a darlo de alta. Si tienes una clave para tu equipo, por ejemplo, equipo de resonancia, pues aquí le pones bio y tu clave, ¿no? Y es equipo de resonancia, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí eliges, por ejemplo, la foto de tu equipo de resonancia. La marca del modelo, pues no sé, a lo mejor es un Siemens. Es un Siemens QUT09. Si tienes un perfil de tu activo, de lo que te decía, que a veces ya hay algunos perfiles o códigos preasignados aparte del indicador, se lo puedes colocar aquí. A qué departamento le corresponde este activo. Puede ser a biomédica. Si no tienes el departamento, igual lo puedes crear. No es obligatorio. El tipo de activo, ya dijimos que era biomédico. El precio de compra, pues puedes colocarlo aquí, por ejemplo, 900,000, ¿no? Y el proveedor, si lo tuvieras, se puede crear. lo puedes crear. Aquí el porcentaje de precisión pues no te permite ingresarlo porque lo hereda automáticamente de la categoría. Entonces vamos a guardar este activo y aparece aquí que tienes un equipo de resonancia. Lo puedes ver aquí al detalle o en las pestañas de vistas. Ya vimos que los puedes ver en mosaico, en slider o en formato tabla, ¿no? Ok, de nuevo, es muy importante comentar que estos activos que estamos creando aquí, por ejemplo este equipo de resonancia, no son activos reales, no existen. No tiene su número de serie, ni su número de parte, ni lo hemos identificado con alguna etiqueta de radiofrecuencia, ni nada. Son activos etiquetables, que vamos a poder etiquetar en un futuro, pero en este momento no están etiquetados. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué otras opciones teníamos? Si te fijas, cuando editamos, tenemos esta información general y demás. Eh, pero aquí tenemos la opción de agregarle a biomédico. Vamos a ir a Home y vamos a editar biomédico. Tenemos la opción de agregarle un tab. Vamos a ponerle un tab que se llama regulación, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí en regulación vamos a dejarlo así. Vamos a editarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que tu activo de referencia ya heredó el tab de regulación que le pusiste a los biomédicos. Es muy similar, ahora lo empiezas a ligar con los usuarios. Tu puesto de usuario tenía una opción que tú desde el mismo puesto heredaras campos y permisos y demás. Y aquí desde la categoría o el tipo de activo, que en este caso es biomédico, estás diciendo que tienen este campo, este tab, perdón. Y del mismo modo que en usuarios le agregamos campos al tab, aquí también le podemos agregar campos al tab. Ujú. Del activo de referencia. Del activo de referencia.
Entonces aquí vamos a ir, pues adivinaste bien, a campos de activos. Entonces puedes crear un campo. Por ejemplo, vamos a crear un campo que se llame checkbox, que se llame verificador. Imaginemos que tienen alguna verificación. Ese es el nombre, la etiqueta que se llama igual, el tooltip igual, no importa mucho. Por default quieres que esté verificado, ¿no? Por default vamos a decirle que no, vamos a guardar. Vamos a crear otro que se llame año de regulación. Para el año de regulación pues va a ser un entero. Vamos a ponerle aquí en los nombres habíamos visto que hay que evitar colocar acentos o ñ, por ejemplo. Para que no lo maneje con caracteres especiales el sistema. Valor predeterminado 0. O inclusive para que no sea un año podemos poner una fecha, ¿no? Fecha. Fecha de regulación. ¿Quieres que se ingrese la fecha actual? No, porque pues más bien hay que colocar la fecha de la regulación. Lo guardamos y vamos a ver cómo funcionan estos dos que tenemos aquí. ¿Cómo le agregamos estos dos campos a la categoría? Avanzado. Bueno. Ajá. En este caso no está en avanzado, en este caso ya lo vimos y no estaba en avanzado, estaba aquí mismo en activos. De hecho aquí ya estamos. Si queremos editar algún tipo de activo o categoría, aquí hacemos clic en edición y aquí nos permite ver su tab. Y aquí ya deben de estar los que nosotros acabamos de agregar, por ejemplo, verificado y fecha de registro. Los arrastramos aquí. Puedes tener hasta dos campos uno tras de otro, pueden estar uno abajo del otro. Ya habíamos visto que puedes obligar que sea requerido o no. Ahora sí, si se pone en el mismo lado, aparece así en el... Exactamente, este es digamos, el layout o la manera en la que se va a ver. Si quieres lo probamos. Vamos a guardarlo. Y desde acá vamos al catálogo a activos de referencia. Vamos a biomédico, y biomédico tiene un objeto que es este equipo de resonancia. Lo editamos y vemos que en su regulación respeta el layout que tú le habías indicado. ¿Y dónde le indicaste el layout? Pues aquí mismo al editar biomédico, aquí mismo le dijiste que primero tuviera verificado y después tuviera fecha de registro. Entonces aquí tiene verificado y luego tiene fecha de registro. Si te acuerdas, le dijimos que fuera un check y le dijimos que fuera una fecha. Entonces aquí te saca la fecha, ¿no? Lo podemos guardar, guardamos el dato. El dato si lo guardamos al activo de referencia. Es de nuevo importante mencionar que no es un activo real, que todos los activos reales que sean equipos de resonancia como van a heredar toda esta información. A lo mejor tu hospital tiene 10 equipos de resonancia, los 10 van a heredar toda esta información inicial. Por eso aquí no hay números de serie, números de parte o números específicos, porque todo eso es información del activo real, no información de tu activo virtual. ¿Okay? Entonces, esta regulación es del equipo por sí mismo, o sea, de la empresa o algo similar, no del activo real, sino del modelo que tú estás adquiriendo. ¿Ok? Entonces, vamos a modificar esto. A lo mejor quieres primero tu fecha de registro y luego verificado. Vamos a guardarlo. Y aquí vamos a actualizar. Entonces, al actualizar, vamos a ver que tu objeto también se actualiza aquí en su tab. Entonces, su fecha de regulación y su fecha de verificación. ¿Ok? Como se tenían Exactamente.
exactamente. Ok, ¿hasta acá vamos bien? ¿Dudas? Ok, muy bien. Bueno, eso de lo que estamos haciendo de regulación es un ejemplo nada más. Es un Como tal, ejemplo, no, sí. no, no. Podría ser cosas, digamos, que son para todos los equipos que vamos a tener. Digamos, tal vez uno de esos no va a tener regulación, pero como nosotros lo metimos como referencia, a nosotros por default ya le metimos que sí va a tener. O sea que van a tener la opción de que tú le pongas algún dato aquí, Ok. pero no es necesario. Ya, Si ya. te fijas, Hasta el momento que nosotros le damos esa exactamente, parte, ¿no? sí, De que es a fuerzas, sí, sí. ya lo Si te fijas, sí, por sí. ejemplo, la gran mayoría de activos normalmente no tiene información extra, porque con esta información es más que suficiente, pero sí puedes tener información extra. Esta hay que recordar que estamos en el módulo de activos de referencia o activos virtuales. Toda esta información es de activos que podrían existir, pero no de activos finales. Cuando tú creas un activo final, le agregas mucha más información. Por ejemplo, el número de serie, el usuario de etiquetaje, la fecha de etiquetaje, algunos datos específicos de mantenimiento de ese activo en específico, imagen del activo en específico si quisieras, Así como en el estatus, ¿no? Que se vea. datos ya del propio activo. Por ejemplo, en mantenimiento le puedes poner notas de mantenimiento, como SADC o algunas otras notas. Ok, entonces esto nos sirve para todo lo que tenga que ver con activos de referencia. Si estamos, por ejemplo, en electrónicos y editamos este tipo de activo, pues es electrónico, ¿no? Podemos agregarle de nuevo tabs e información a los electrónicos. Podemos escoger un archivo y ponerlo como imagen. Podemos crear más categorías. Podemos navegar. Te voy a enseñar rápido un ejemplo de un cliente donde ya está en uso y pues obviamente ya está categorizado y ya hay imágenes y demás. Ok, entonces bueno, acá los botones son los mismos. Aquí puedes borrar algún activo de referencia o una categoría. Puedes importar también tus activos de referencia ya categorizados. Puedes agregar categorías, tanto categorías como activos de referencia, editar tanto categorías como los activos de referencia, borrarlos y las vistas. Entonces básicamente es exactamente lo mismo que los demás módulos, solamente que aquí aterrizado a activos. Cuando se elimina algo, te da una opción donde a ver si te esté avisando otra vez, o sea, te diga, ¿estás seguro de que quieres eliminar? Sí, aquí te das toda esta opción. ¿Estás seguro de que deseas eliminar este objeto? Entonces ya le dices sí o no, si quisieras eliminarlo. Si lo eliminas, pues obviamente ya lo pierdes, ¿no? Si, Entonces ya se va. si elimináramos algún activo de referencia y tuviéramos ya dado de alta activos con eso, Te avisaría que no lo puedes eliminar hasta que no tengas activos dados de alta con reales eso. dados de alta con esa referencia, porque si no se quedarían huérfanos. Ok. Entonces, mira, aquí por ejemplo tenemos tres categorías: accesorios y decoración, equipo de cómputo y equipo mobiliario y equipo de servicio. Y aquí tienes algunos ejemplos de objetos. Entonces, bueno, aquí están todos, pero aquí los puedes ver por su filtro, ¿no? Cuáles son equipos de cómputo, cuáles son mobiliario y equipo de servicio. Acá tenemos algunas otras categorías, como equipo biomédico, industrial, telecomunicaciones, de cocina, instrumental, mobiliario. Y si tú entras a alguno de ellos, te va a dar el detalle de los objetos de referencia de cada uno de ellos. Por de alta, se las va a dar el sitio y quieras el equipo de servicio. Entonces, de alta y es muy útil, estado de alta y es muy útil. Tu mobiliario pues, lo puedes editar si tienes
algo que editar, y aquí por eso se hereda de tu información general de tu objeto. Hasta acá, ¿dudas? Entonces, pues mira, es aplicaciones, principalmente son esos dos módulos. Tú ya puedes crear tus catálogos para etiquetar. Eso está dentro de la pestaña etiquetaje. Aquí tienes dos botones sencillos. Uno que se llama descargar y otro que se llama subir archivo o subir SDFs. SDF es el nombre del archivo o los archivos que se descargan, que son los que contienen la información. Entonces, si tú haces clic aquí, te va a preguntar de dónde quieres crear estos archivos. Si le das clic en Home, te va a crear archivos de la región zona Santa Fe. Y así. Y igual, no sé, si nada más quieres de un piso o si de una ubicación, nada más eso, te vas así. Exactamente. Entonces, por ejemplo, imaginemos que solamente quieres de zona Santa Fe. Corporativo Camarena, piso 19, recursos humanos, ¿no? Ese es el que acabamos de dar de alta. Hacemos clic aquí en zona Santa Fe, hacemos clic aquí en generar, y entonces dependiendo de cuántos activos tengas, o si no tienes activos, o cuántas regiones y demás que tengas en tu sistema, se va a tardar un poquito más, un poquito menos, y te va a descargar este empaquetado. Este empaquetado tiene estos archivos. Normalmente no los vas a poder leer porque necesitas un software especial. En este caso yo tengo el software especial, por eso los puedo ver. Y si lo abro, pues es un archivo de datos que interpreto como la información. ¿Te das cuenta, no? Corporativo Camarena, etc. Entonces, en estos paquetitos de datos se descarga la información. El siguiente paso es enviar estos paquetitos de datos a tu equipo Handheld. Entonces aquí tienes toda la información. Si quieres revisamos referencias. Son tus activos de referencias. Aquí están todos tus activos de referencia y aquí debe estar inclusive el que creamos ahorita, los dos, que fue tu silla giratoria y tu equipo de resonancia. Ajá. Y aquí están las fotos, si te das cuenta. Ajá. Y esas ya se van a visualizar entonces en la Handheld. Exactamente, estas ya las vamos a visualizar en la Handheld. Entonces el siguiente paso es pasarlo a la Handheld. Vamos a pasarlo. Lanzamos este programa que se llama Pocket Controller, no es necesario, pero para efectos de este video nos ayuda bastante. Vamos a ver el contenido de la handheld. La handheld ya está iniciada, es una handheld CCL 101, está en el escritorio. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar dónde está la aplicación que vamos a usar. En la mayoría de los casos ya está el acceso directo aquí en el escritorio, ahorita ya estaba, pero se lo quitamos para hacerlo de nuevo. Y lo vamos a encontrar aquí en archivos de programa, Program Files, en una carpeta que se llama Inventory-Plus. Vamos a abrirla y aquí está en sí la carpeta del software. Vamos a enviar un acceso directo al escritorio. Eso lo hacemos al seleccionar el archivo ejecutable, hacer clic en File, Send to, Desktop as Shortcut. Y aquí lo tenemos. Entonces lo podemos dejar así o podemos acortar. Muy bien. Vamos a darle doble clic y se va a abrir el software. ¿Dudas con esto de cómo ver el software en la handheld? ¿Mover el acceso directo? ¿Todo bien? Ok, otro punto importante es saber cómo podemos intercambiar archivos entre la computadora y la handheld. Ahorita nosotros ya conectamos la handheld.
La primera vez que se conecta a la handheld se requiere un driver que se llama Mobile Devices. Hay dos versiones, 64 y 32 bits. La mayoría de las computadoras son 64 bits. Y eso nos permite que cuando la conectamos en nuestra computadora, en mi PC, en cuanto la conectamos y la detecta, nos dice que tenemos un dispositivo portátil al que podemos entrar. La handheld tiene una memoria SD disponible. Desde aquí podríamos entrar a la memoria. O al propio dispositivo como tal, a la carpeta que acabamos de ver de Program Files, cualquier otra, ¿no? Entonces es importante saber esto porque ahorita lo vamos a ocupar. Justo ahora. Aquí ya tenemos la página inicial de la aplicación. Hay una opción que se llama Sistema Configuración. Sistema Configuración nos va a permitir seleccionar dónde están los archivos que queremos utilizar para la actividad de la handheld. En este caso pues hay algunos archivos seleccionados. Vamos a decirle que vamos a cambiar la ruta de estos archivos porque vamos a crear una nueva. Voy a salirme de aquí y luego de la aplicación para ir a mis documentos y aquí voy a crear un nuevo folder que se llame, ¿cómo le llamamos al edificio? Santa Fe, ¿no? Vamos a llamarle Santa Fe. Y aquí vamos a ver si exploramos la carpeta que My Documents ya tiene este folder que se llama Santa Fe. Lo que tenemos que hacer es vaciar aquí los archivos que descargamos. Los archivos que descargamos están aquí. Entonces lo que voy a hacer es copiarlos a alguna ruta intermedia. Por ejemplo, aquí rápido una carpeta que se llama Santa Fe. Aquí los voy a pegar. Los voy a copiar de aquí. Hice esto porque no los puedes pasar directamente del RAR o del archivo comprimido a la handheld. No funciona. Tienes que pasarlos a tu computadora y de tu computadora ahora sí ya los puedes pasar al dispositivo. Porque la handheld no los recibe si están comprimidos. La computadora sí, pero la handheld. Entonces aquí ya están descomprimidos. Ahora sí los va a recibir, los está copiando. Listo, ya los tienes en la ruta de tus documentos, Santa Fe. Vamos a abrir ahora la aplicación que se llama Inventory Plus. Esta no. Aquí abrí esta, pero hay que abrir la que pusimos aquí. Vamos a abrir entonces Inventory Plus. Tenemos aquí los SDFs cargados en la handheld. Al hacer clic aparece este cuadro de carga. La barrita está indicando que está cargando los archivos base. Para saber que nos conectamos correctamente a la handheld, debe de aparecer este cuadrito verde en los dispositivos que sean Windows 7 hacia arriba y nos debe decir que estamos conectados. Debe tener una flechita verde. El iconito es un círculo con algunas líneas concéntricas. Ok, una vez que abrió el archivo, el software, vamos a la opción de configuración y aquí ya tiene una ruta preestablecida. Vamos a cambiársela porque nuestros archivos están en otra ruta. ¿Te acuerdas? Estaban en My Documents, Santa Fe. Y aquí nos va a mostrar todos los archivos que ya tenemos cargados. Realmente vamos a usar todos, así que sin importar cuál selecciones, de los 7 que tenemos, se puede seleccionar el que tú quieras. Le das clic en OK. Lo único que nos está guardando es la ruta. Entonces por eso no importa qué archivo selecciones. El usuario, le pones tu nombre o tu ID de usuario y guardamos. Muy bien, entonces ya se guardaron las nuevas configuraciones. Ok,
¿Qué significa esto? Que ya podemos hacer uso de los otros botones como activos, búsqueda o identificación. Lo que vamos a hacer ahorita es etiquetar. Vamos a ir a activos. No, esta no es la que...